Lafayette Ronald Howard, escritor prolífico, de gran imaginación, que supo capitalizar todo lo que atravesaba por su mente para crear su propia religión y consiguió millones de seguidores. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Ronald Howard nació en Tilden, Nebraska, en 1911. Su talento y creatividad fueron notorias desde muy joven. Era inquieto, imaginativo y sobre todo carismático. Para muchos era un elegido, para otros un charlatán. Poseedor de grandes talentos, era capaz de componer poesía, tocar distintos instrumentos, desarrollar investigaciones marítimas, escribir ensayos filosóficos y decenas de novelas. Consiguió el récord Guinness por ser el autor con más obras publicadas, 1084 en total. Es también quien tiene en su haber más audiolibros editados y más traducciones de un mismo libro. Durante su infancia, vivió en diferentes lugares porque su padre era parte de la Marina de los Estados Unidos. En 1930 ingresó a la universidad para estudiar ingeniería civil, pero abandonó la carrera después del tercer semestre. Seguramente por su inquieta imaginación, inventaría años más tarde que era físico nuclear, a pesar de no haber aprobado la materia de física atómica en el poco tiempo que fue universitario. A Margaret Rowe, su primera esposa, la conoció en la universidad. Tenían gustos afines y se casaron en 1933, estableciendo su residencia en Washington. Tuvieron 2 hijos y él trató de mantener a su noble familia con su trabajo como escritor, pero esto era imposible porque la paga era muy poca. Dependían económicamente de los padres de ella. Se mudaron a Bremerton, Washington, en 1936, donde publicó su primera novela completa, Brigadas Buckskin, en 1937. Se convirtió en un escritor importante de ciencia ficción del nivel de Isaac Asimov. Decían que escribía a la velocidad de la luz. En el año 1938 escribió Excalibur, que no se publicó en su momento porque fue rechazada por todas las editoriales. Sin embargo, más adelante, ese libro se convertiría en clave para el desarrollo de los principios de la Iglesia de la Cienciología y la Dianética. En 1940 quiso hacer una expedición a Alaska con su esposa, pero tal como en otras empresas que había intentado anteriormente, fracasó. Al regresar del fallido viaje, se alistó en la Marina, donde después de un par de años fue amonestado. En el informe se decía que carecía de cualidades esenciales de juicio, liderazgo y cooperación. La Segunda Guerra Mundial, en la que siendo parte de la Marina tuvo que participar, lo afectó y comenzaron los problemas con la familia. Les propuso mudarse a su esposa e hijos a California, pero Margaret y los niños no estuvieron de acuerdo. Howard se fue y se estableció en Pasadena, California, en donde se hizo amigo del empresario millonario Parsons, quien era investigador de la propulsión para misiles del Instituto de Tecnología de California y además discípulo de un brujo inglés líder de una logia de la Orden de Magia Ordo Templi Orientis. Mientras vivía en la mansión de Parsons, inició una relación sexual con la novia del millonario, Sarah Betty, de 21 años. Esta relación no fue mal vista, pues Parsons creía que Howard estaba en contacto directo con alguna inteligencia superior, a la cual describía como la emperatriz, que la había guiado y salvado durante toda su vida. Empezaron a realizar rituales de magia sexual dentro de la logia a la que pertenecía Parsons con el fin de conseguir la encarnación de Babalón, diosa suprema celemita. Se les unió Marjorie Cameron, con quien Howard propuso iniciar una travesía por el mundo en una flotilla de yates financiados todos por Parsons. La relación no terminó bien y Parsons tuvo que demandar a Howard. Perdió todo su dinero y hasta su mansión. Por su parte, Howard se casó con Sarah Betty y Margaret lo demandó por bigamia. Ambas esposas lo acusarían de violencia física. Howard, un escritor experto en historias fantásticas y de ciencia ficción, como hemos mencionado, afirmó que estuvo muerto durante 8 minutos y en ese tiempo recibió la inspiración para el mensaje que debía transmitir a los demás. Se dedicó a escribir durante 6 días con sus respectivas noches.
Trató de colocar este manuscrito en diferentes editoriales, asegurando que su libro tendría más impacto en la humanidad que la Biblia, porque proponía que todos los comportamientos humanos pueden ser explicados en términos de supervivencia y que para entender la supervivencia hay que entender la vida. En la frase "todo lo que existe está intentando sobrevivir" está la base de la dianética y la cienciología. Su intento de colocar la obra fue un fracaso más en ese momento, a pesar de que afirmaba que era la culminación de 20 años de investigación sobre 21 razas y culturas, entre las que se incluyen las tribus indias del noreste de la costa del Pacífico, los talagos de Filipinas y hasta la gente del Bronx, en Nueva York. Se instaló en Laguna Beach, California, con Sara y de nuevo se dedicó a escribir. Su situación era precaria. Solo recibía la pensión del gobierno como veterano de guerra. Su hijo, en algún momento, declaró que su padre vivía del dinero de los padres de Margaret, su primera esposa. En 1947 solicitó servicio psiquiátrico por parte de la Marina. En 1948 se fue a Savannah, Georgia, y comenzó a dedicar tiempo al desarrollo de su nuevo invento, la dianética. En 1949 escribió sobre psicología, sobre la causa y la cura de la tensión nerviosa, adjudicándose conocimientos falsamente. Dijo sobre la materia que era tierra desconocida. A nadie le interesó su propuesta. Sin embargo, después de varios intentos, se publicó Asombrosa Ciencia Ficción y luego el libro complementario Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Era el año 1950 y por fin tenía un éxito y muy grande. La Asociación Estadounidense de Psicología criticó el escrito afirmando que no estaba apoyado en ninguna evidencia empírica, y así otras revistas científicas, pero este sinsentido logró vender en un año más de 55,000 copias y fue traducido a 5 idiomas. También fue criticado por otros escritores de ciencia ficción. Sin embargo, mucha gente estuvo dispuesta a pagar por tener audiciones con Hubbard. Querían cursos de auditores. Él era dedicado, divertido, carismático, el centro de atención de todas las reuniones y por eso triunfó la dianética. Pero tuvo un fracaso rotundo cuando presentó un caso en Los Ángeles, California, y se demostró que su método no funcionaba. Frustrado, desquitó su ira con Sara y el matrimonio se terminó en medio de denuncias de secuestro y violencia. En ese tiempo, Hubbard escribió Afirmaciones, un texto en que las frases eran usadas como una forma de autohipnosis para resolver problemas psicológicos y tener una actitud positiva. Algunos ejemplos de estas frases son: tus ojos están mejorando progresivamente. Tu problema del estómago lo usaste como excusa para que la Marina no te castigara. Tú eres libre de la Marina. Tu cadera es una pose. Tú suenas a pose. Nunca te duele. Tu hombro nunca te duele. Finalmente, 12 años después, cuando se publicó en 1950 a un costo de $1,000, fue un éxito. Según dijo, 15 personas enloquecieron después de leer Excalibur, y los datos ahí contenidos no se podían revelar sino hasta después de su estancia en la Tierra. La cienciología. La creó Hubbard a mediados del siglo XX y es una mezcla de filosofía, psicoanálisis, técnicas de autoayuda y ciencia ficción, y tiene como objetivo librar al hombre de las experiencias traumáticas vividas en existencias anteriores para que puedan alcanzar la felicidad en un mundo sin guerras y sin violencia. En algunos países es reconocida como religión, pero en otros es una secta. Hubbard, que siempre había tenido problemas económicos, se convenció por consejo de un amigo que si quería hacer dinero debía fundar una religión. Usó entonces las bases de la dianética para construir una doctrina espiritual. Habla de un ser fundamentalmente espiritual llamado Zetán, que es un ser inmortal, omnisciente y potencialmente omnipotente. Afirma que los Zetanes, que crearon el universo material, olvidaron sus poderes de dioses y se quedaron atrapados en cuerpos físicos. La mente analítica fue nublada y, por lo tanto, lo que se experimenta no es la realidad. La cienciología anima a las personas a restaurar estas capacidades originales. Por cierto, todo esto parece estar inspirado en la obra de otro autor,
Sylvan Maldon, publicada en 1951. A los miembros de esta secta o religión se les somete a un proceso llamado auditación. Esto con el fin de encontrar las fuentes de su trauma. Reviven las experiencias traumáticas con el fin de neutralizarlas, reafirmar la primacía de la mente analítica y llegar a un estado espiritual llamado clear. En la auditación se utiliza un dispositivo llamado e-meter y se identifican supuestamente la angustia espiritual de la vida actual de una persona y de las vidas pasadas también. Los Zetanes escalan el puente hacia la libertad, trabajando para un ser Tezán operante que en el nivel más alto trasciende a la ley material. Estudiosos de las religiones dicen que la cienciología promueve ideas de una antigua civilización intergaláctica, en la que millones de seres fueron destruidos y se convirtieron en Zetanes corporales que continúan uniéndose a los espíritus humanos y causando traumas. Solo se revela esta historia cósmica a los más avanzados cienciólogos. La controversia. En 1951, el Consejo de Examinadores Médicos de Nueva Jersey demandó a la Fundación de Investigación de la Dianética de Hubbard por enseñar medicina sin contar con una licencia. En 1970, los seguidores de Hubbard realizaron un programa de infiltración criminal en el gobierno federal de los Estados Unidos. En 1978, un tribunal en Francia condenó a Hubbard por fraude, aunque él no estaba presente. En 1983 fue nombrado co-conspirador no declarado de un proyecto internacional de infiltración y sustracciones llamado Operación Blancanieves, llevado a cabo por la cienciología. La comunidad médica rechaza la cienciología, pues ésta se opone a algunos medicamentos de uso psiquiátrico, pues según Hubbard interfieren con el funcionamiento de la mente racional. En la página web de esta iglesia se dice que los efectos de los fármacos médicos y psiquiátricos, ya sean analgésicos, tranquilizantes o antidepresivos, son tan desastrosos como los medicamentos ilícitos. Al actual líder de la organización, David Miscavige, se le acusa de haber presionado, a principios de los años 90, al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos para que otorgaran a la cienciología el estatus de religión y así no tener que pagar impuestos. Se asegura que la Iglesia presentó más de 2,000 denuncias contra funcionarios e investigó la vida personal de muchos de ellos. La cienciología afirma que tiene 10,000 iglesias, misiones y grupos operando en 167 países, con 4.4 millones de personas más ingresando cada año. Sin embargo, los estudiosos dicen que, a pesar de la proliferación global de las iglesias, el número de miembros en realidad es mucho más bajo de lo que la cienciología afirma. Hace unos años se publicó el documental Going Clear, Scientology and the Vision of Belief, Haciéndote Clear y la prisión de la fe en español, que está basado en el libro de Lawrence Wright, ganador del premio Pulitzer. En este documental se habla de los abusos físicos y psicológicos a los que son sometidos los miembros de esta iglesia. Menciona la política que tiene la cienciología de apartar a sus miembros de sus familiares y amigos que no profesen la misma fe. También se habla de El Agujero, unas instalaciones en las que se mantienen en cautiverio a miembros como castigo. Sea Org es una flotilla de barcos y ahí es a donde se lleva a esos miembros. Ahí se trabaja a cambio de sueldos míseros. Desde Sea Org también se controla la fuerza del proyecto de rehabilitación, donde los miembros que no cumplen con las expectativas trabajan sin descanso. Una ex miembro contó que estando embarazada fue obligada a trabajar intensamente y luego de nacer su bebé fue arrebatado y abandonado en una cuna sucia llena de moscas. En Sea Org también hay una sección de niños, donde a los pequeños se les obliga a trabajar desde muy corta edad y se les inculca a no tener hijos. Si llega a haber un embarazo, se les conmina a que aborten. Los detalles de la cienciología solo se conocen si se pagan miles de dólares durante años en los que irán subiendo de rango y solo cuando sean Operating Titan 3 tendrán acceso a documentos escritos por Hubbard. Ahí se explica la historia de Zenu, dictador galáctico que hace 75 millones de años trajo a millones de personas a la Tierra en naves espaciales, depositándolas en volcanes y aniquilándolas con bombas de hidrógeno. Hablando de personajes destacados en la organización, no se veía con buenos ojos la relación de Tom Cruise
el miembro de más alto perfil, con Nicole Kidman. Ellos estuvieron casados entre 1990 y 2001. Consideraban que Kidman era una fuente potencial de problemas por haber sido criada en el catolicismo y por tener un padre psicólogo. Supuestamente trataron de poner a los dos hijos adoptivos de la pareja en contra de su madre para que Cruz pudiera tener la custodia de los dos en caso de divorcio. En el documental se asegura que la información que se obtiene en las auditorías luego es utilizada para chantajear a los miembros descontentos con la organización, como podría ser el caso del actor John Travolta, de quien al parecer se conocen secretos con los que le impiden abandonar la organización. Pues Ronald Howard, como hemos dicho, un escritor prolífico, ciencia ficción, fantasía, poesía, como que su imaginación iba a toda velocidad desde muy chico. Yo leí dentro de la biografía y todos los documentos que encontré que su papá siempre trataba de buscar en él lo mejor. Quería que estuviera en la Marina, pero quería que fuera ingeniero. Quería, yo creo, que su hijo capitalizara toda esta imaginación, pero en otro proyecto y no este. Sin embargo, pues Howard se pone a escribir, sin ganar dinero, porque pues escribía muchísimas novelas, participaba en muchas revistas y la paga era nula. Hasta que, bueno, por fin, un amigo le dice, oye, pues si quieres ser lana, haz una religión. Pero yo creo, doctora Mel, que él acaba creyéndose sus propias historias. Lo que pasa es que creo que sí, porque además las hace las va convirtiendo cada vez en cosas más sofisticadas, ¿no? Más intrincadas, más llenas de recovecos, de personajes, de historias de millones de años atrás que sucedieron y entonces ser parte de un plan especial de estos seres intergalácticos, como menciona, sí se convierte pues en una especie de delirio, ¿no? Un delirio tremendo en una persona que al parecer, como lo hemos hablado muchas veces, no basta tener un aspecto inteligente, porque ya ni siquiera podemos hablar de era muy inteligente, no era muy inteligente, porque sabemos que la inteligencia se entiende de muchas maneras o se evalúa de distintas formas, ¿no? Distintos tipos de inteligencias. Entonces él tenía esta parte muy creativa, pero parece que no, pues no tenía muy aterrizados los pies en la tierra, no tenía la constancia que se necesita, por ejemplo, para haber terminado una universidad en la que sí estuvo, pero dejó, o para conservar incluso sus relaciones de pareja, ¿no? Sino estas personas que no tienen esa línea, digamos, para ir hacia adelante, sino que toman aquí, toman allá, y él escribe, como tú dices, y bueno, también buscaba desde luego el prestigio y el dinero. Claro, era lo que no tenía, pero me llama mucho la atención esto. A ver, él escribe sus historias de ciencia ficción, se codea con altos escritores porque además lo reconocen, es publicado, es reconocido. Isaac Asimov, pues no se vuelve un líder de ninguna secta ni fundan su religión. Y cuando él empieza a hacer su religión, este cuate le dice, oye, no, por ahí no es. Sin embargo, él sí lo cree y empieza a inventar estos métodos como las afirmaciones que tú dijiste que mi hombro no me duele, ya no me siento culpable porque estoy libre de la Marina. Entonces empieza a convencerse. Por eso se considera también de autoayuda. Por eso tiene libros, audiolibros que son tan famosos y tan traducidos, porque es como de los pioneros de lo que es la autoayuda, ¿no? Repítete estas frases que te van a, oye, pero hiciste un fraude a la Marina, los engañaste. Porque él siguió, era un mentiroso, o sea, sí que decía que era físico nuclear, y inventó una carrera en la Marina que no era cierta. Cuando pide el servicio de psiquiatría al ejército, lo empieza también a inventar que tiene conocimientos de psicología y no es cierto tampoco, pero él se lo empieza a creer. Y el problema no es tanto que se lo empiece a creer él, se lo empiezan a creer los demás. Claro. Encuentra a este millonario, lo convence de que él tiene una diosa, la emperatriz, y entonces mete toda su lana, pierde todo su dinero por creerle a este hombre que cree que es venido de otro planeta. Esta labia debe de haber tenido, como lo describe el texto, carismático, el centro de la fiesta, pues típico de lo que hemos hablado aquí en estos últimos programas, típico del manipulado, típico del narcisista charming que se engalana y habla bonito y convence. Imagínate un hombre que tiene una plática que te puede tener una hora embobado escuchándolo, pues lo que te va a ir platicando te va a ir envolviendo.
Entonces, pues cuando ya te coloca su Excalibur, en donde manifiesta que pues va a ser más famoso que la Biblia y demás, y va convenciendo a la gente, es como que el reflejo perfecto, es como el caso exacto de lo que es un pillo narcisista manipulador. Sí, totalmente. Es un seductor, ¿no? Es un seductor y a todos los niveles, porque seduce al millonario para que se alíe a él en sus ideas y en sus propuestas. Y por ahí, pues también a la novia, ¿no? A la novia del millonario y, o sea, también a las mujeres. Y va construyendo, yo esto lo vería como una construcción de este mundo fantástico de él, como si fuera su propio Disney, ¿no? Un Disneyland, así como el señor Walt Disney hizo sus parques de diversiones con todas estas historias y cuentos y personajes, pues él también hace cuenta que se estaba haciendo un mundo así, solo que el problema terrible es que para poder tener a los adeptos consigo, una vez que entrara en la posibilidad de su razonamiento la sana duda, él tenía la premisa de haber preparado el terreno de tal manera que no se pudieran ir. Entonces, ese es el tema también pues que es importante destacar, porque ahora lo hemos visto ya en otras organizaciones que hasta se inspiran en esta misma, de cómo no solamente los envuelvo con esa labia, con esa seducción y esa creatividad, incluso esto de la cuestión de la Marina, que el padre quería que estuviera en la Marina y él después termina auto erigiéndose como un representante de una gran flota de barcos, ¿no? Y se pone un uniforme como de capitán sin serlo, sin tener ningún grado de absolutamente nada, y a los que están con él también. Esta cosa otra vez de uniformar como para dar una identidad visible y especial. Y encima, los va a tener cautivos y no es el que quiere estar aquí en la maravilla que esté y el que no, no, sino, no, ya entraste, ahora no te puedes ir. Y por Claro, eso claro. estos secretos guardados, ¿no? Fíjate que me parece muy interesante, a diferencia de otros casos que hemos visto aquí, Ujú, eh, la esposa Margaret. Yo pues, te ujú. conozco en la universidad, en donde él fue parte de grupos, lideró grupos, o sea, él sí tenía esta cuestión de ser líder. em, Aprendió muchísimas cosas, aprendió a seguir, como a formalizar su escritura. Conoce a Margaret, compartían muchísimas aficiones por los viajes, por volar, las aventuras, ¿no? Ujú, Pero Margaret en un momento dice, oye, yo ya no, yo aquí me quedo. No, no lo sigue ciegamente con esta fe que tienen como la esposa de Jeffrey, el que también mencionamos aquí, el líder de esta secta que tenía apenas 20 seguidores, o las que hemos visto con Andrade, que se quedan ahí ciegamente también hasta después. Aquí no, aquí la esposa muy sana dice, oye, no, yo aquí esto ya paró, ya te conocí bien. ujú. Sí se logra. ¿Qué tendría Margaret la diferencia con las demás víctimas? Una muy sólida y la dice en una clave, en un renglón el hijo. Mi padre vivió durante muchos años del dinero de mis abuelos. Margaret sabía que su esposo era un farsante, sabía que su esposo era un vividor, porque esto tienen también estos hombres, viven a costa del dinero de los otros. Este hombre siempre estuvo en la última palabra, no tenía dinero ni para darles de comer a sus hijos, vivía de los suegros y está acostumbrado a vivir de los demás, por eso vende su secreto, el secreto de la salvación, y entre más dinero me des, más fácil vas a llegar a la salvación. Pero Margaret se salva, Margaret, para lo que estamos viendo, pues tiene una familia sólida, unos padres sólidos que la han respaldado, se casó y dice, no, yo me quedo, prefiero quedarme con mis padres que irme contigo a esta aventura. Sí, sí, porque seguramente ella ya, como dices, y lo que siempre hemos señalado, ella debe haber tenido una formación familiar lo suficientemente sólida como para aparecer cuando es necesario ante el exceso ya o el descaro de este hombre, porque a lo mejor ella sí primero también fue seducida por él, ¿no? Seguramente, como decíamos, un hombre muy carismático, muy atractivo, muy llamativo, con unas ideas fantásticas que yo creo que escuchar esas historias, pues sí debe haber sido algo muy entretenido, por lo menos, ¿no? Oye, sí, hay unos planetas y venimos de acá y padrísimo, o sea, muy seductor todo el rollo que él inventa y a ella seguro pues le debe de haber enamorado como sucedió para ser su mujer, pero cuando empiezan a pasar cosas que ya se salen, digamos, de lo normal, cuando empieza a haber violencia, porque aquí se habla de que ella también lo acusó de haber tenido
acciones violentas en su contra, cuando las mentiras ya son demasiadas. O sea, imagínate, Lupita, tú tener una pareja que miente descaradamente sobre lo que sabe, sobre lo que estudió, que dice que hizo estudios de 20 razas diferentes, a qué hora, dónde, con qué grupo de control. O sea, esos estudios se hacen bajo esquemas muy estrictos. No es de que yo fui, no. Entonces, una mujer que se da cuenta de todo eso es cuando seguramente dice, ¿sabes qué? Con permiso, ¿qué te pasa, no? Claro, eres un farsante. Claro, yo Farsante. estoy casada con un farsante y no te voy a seguir. Este va, se mete con el millonario, le baja la novia, le baja el dinero, hace sus rituales raros, sigue escribiendo, vuelve a ser pobre de nuevo. Pero se le ocurre una idea maravillosa y es donde agarra a las víctimas, porque aquí hemos dicho también una cosa. Las víctimas siempre están buscando una seguridad, están rellenando un vacío, están buscando a dónde pertenecer, que es lo que tú mencionas, los uniformes, están buscando eso. ¿Y qué promete él? Pues, oye, te prometo y te aseguro que tú, dentro de ti, eres inmortal, omnipotente, y solamente te tienes que quitar esta cubierta, porque a ti te trajeron de otro planeta hace millones. Oye, me está este hombre diciendo que yo soy inmortal, que sí vengo de otro. Oye, pues eso no está nada mal, ¿eh? Oye, Claro. pero ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Es que ahí están las claves muy claras. Pero ¿sabes qué? Para que yo te pueda ayudar a que recuperes esto, pues te voy a poner este aparatito y cuéntame cómo es tu vida, como si fuera el psiquiatra, ¿no? Cuéntame cómo es tu vida para que yo te pueda ayudar y yo Sí. pueda liberarte de estas angustias. La diferencia es que el psiquiatra pues tiene un secreto profesional y no va a ir a su casa a escribir Guadalupe Martínez y les voy a platicar. Pues no, ¿verdad? Pues no lo va a hacer, pero él sí. Él decía, bueno, yo voy a guardar tus secretitos aquí, mi amor, para que cuando me digas que te quieres ir, pues yo te los ponga enfrente y no te puedas ir. Que perdón, con todo el respeto del mundo, insisto, por mí crean en la religión y lo que quieran, pero de guardar secretos es tener poder sobre una persona. Y eso se Totalmente. inventó en el siglo XIII en la Iglesia Católica. Y se tenía, la Iglesia entonces tenía poder sobre los gobernantes, no sobre los reyes, porque sabía todos los secretos. Sí, a través de Y la eso no lo confesión. pasa aquí, no. Claro, la diferencia es que a la larga, pues la Iglesia Católica es una iglesia que no anda haciendo esas cosas ahora. Pero eso fue en esa época. En esta época de la cienciología sí lo hacen. Entonces, por un lado, cuéntame tus secretitos para que yo aquí te los guardo, mi amor, aquí te los guardo, ¿no? Y para que cuando te quieras ir, pues no te puedas ir. Entonces, las víctimas Sí. tienes, una, soy omnipotente, soy inmortal, él resguarda mis secretos, pero además si quiero saber de verdad el origen y a dónde voy a ir a dar, pues me tengo que deshacer de este dinero tan terrible material, porque lo dice en el texto, ellos trascienden lo material. Entonces, ¿qué importa que te dé todo mi dinero a cambio de que me des me recupere yo todo este potencial del que me estás platicando tú, Howard? Y ahí están ensartadas muchísimas personas que hasta la fecha siguen, unos saliendo y otros entrando a esta cienciología. Exacto, porque lo que hemos hablado en toda esta serie que hemos estado manejando ahora sobre manipuladores, es que hay un común denominador y hay una falta. Y esa falta, de hecho, no es privativa de las víctimas de manipuladores. Hay un estupendo psicoanalista, seguidor de Freud, francés, el máximo representante del psicoanálisis francés, Jacques Lacan, que dice que el ser humano es un sujeto en falta. Por eso siempre estamos buscando qué, ¿no? Que buscamos amor, buscamos satisfacciones, buscamos realización, buscamos lo que sea, porque también eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace movernos, la sensación de algo falta, ¿no? Y entonces voy por ello. Pero cuando esto es sano, pues ese vacío se trata de llenar a través de cosas que no te hagan mal ni a ti ni a los demás, como los afectos, los aprendizajes, las obras buenas o creativas, el arte, yo qué sé. Pero en este caso, parece que estos manipuladores, y no parece, lo que hacen estos manipuladores es detectar esa falta en estos grupos a los que dirigen sus pasos para a partir de ahí apoderarse de su voluntad, ofreciéndoles que van a llenar ese vacío o esa falta. Cuando hemos hablado de algunas sectas que sí se han dirigido sí o sí a comunidades donde hay pobreza, ofreciéndoles llenar su falta básica, su falta primordial, que es alimento, escuela, techo,
pues claro que lo van a promover así, lo van a ofrecer. Y nos han preguntado, y entonces estas, donde es de ricos, donde es puros millonarios, y que muchas veces son personas que sí estudiaron, que tendrían que tener otra clase de juicio, de pensamiento, ¿cuál será su falta? Bueno, pues probablemente, aunque tú estudies y aunque tú tengas dinero y todo, lo cual te coloca en cierta ventaja, por supuesto, eso no evita la posibilidad de que tengas vacíos de otro tipo, de que también hayas sufrido maltrato, abandono, mala educación, malos ejemplos de tus papás o lo que tú quieras. Y también un deseo ingenuo, un deseo inocente de formar parte de esta élite que habla este señor, los que vamos a volver a ser los poderosos que éramos. Y sabes qué veo muy interesante, Lupita, los títulos que después usa él, por eso le va bien más adelante con estos libros, porque usa un título, Asombrosa Ciencia Ficción, es como un ganchito, y luego mete su complementario Dianética y lo nombra él, también sin ningún sustento de ningún tipo, la ciencia moderna de la salud mental. Claro, Eso claro, y por eso pues, se le sí echan encima mucho. a todos. Los que saben de eso se le echan, porque se le echan encima a los escritores de ciencia ficción y también la comunidad científica. Pero el público que quiere algo nuevo, que cubra, te digo, esa falta y que diga, tú sí vas a poder ser esto especial, pues suena muy formal, la Fíjate, ciencia moderna. la ciencia moderna, fíjate, pero además dice que hay un vacío. Y pues estamos hablando, a ver, de 1950, pues sí, era esta cuestión de la salud mental era una cosa muy joven, un terreno fértil. No Ujú. desconocido, pero sí era un terreno fértil donde podían brincar todas estas teorías de superación y autoayuda y demás cosas, ¿no? Pero yo creo en lo personal que todas las víctimas que caen o que cayeron en esta cienciología, mira que me parece, a ver, no sé si te suena un disparate, pero me parece esto. Son precisamente narcisistas buscando esta inmortalidad, quiero que me afirmes y me reafirmes que soy inmortal, que soy omnipotente, que soy todo lo grande que puedo ser, porque si te fijas, ese es el perfil de la gente que se une. Ese Ujú. es el perfil, o sea, tienes actores que son narcisistas. No quiere decir que no todos los narcisistas son malos. A ver, todos tenemos un poquito de narcisistas, todos, Claro, ¿eh? En diferente claro. nivel. Hay diferentes niveles. Pero aquí llegas, o sea, una persona que cultiva tanto el ego, como puede ser un Ujú, actor que sale en la pantalla de Hollywood como Tom Cruise, por supuesto que necesita eso. Necesito que me digas que no voy a envejecer, que soy ujú, perfecto, que soy inmortal. Y me lo ujú. estás diciendo. Y yo si te doy mi dinero, me vas a decir cómo lo voy a conseguir. Y ahorita ves a Tom Cruise, todo el mundo dice, oye, se ve guapísimo, jovencísimo. Bueno, pues sí, también existe el Botox y todas esas cosas, Claro. yo creo que es esta búsqueda, ¿eh? Y lo que él se mete es en este nicho de millonarios, que tengo todo, pero lo que no tengo es la inmortalidad. Es lo único que no tengo. Yo creo que eso es medular en este caso específicamente, porque tienes toda la razón. ¿Qué es lo que busca una persona que quiere fama? Eso, la inmortalidad, tal cual. Quiere dejar allí el testimonio, ya sea de sus novelas, de sus películas, de sus series, de sus fotografías, para la posteridad. O sea, de una manera simbólica busca esa inmortalidad, pero si viene uno y le dice que de manera fáctica sí va a tener esa inmortalidad, imagínate la seducción que implica. Y de pasada, esos famosos, deslumbrantes estrellas de cine, pues también sirven como un atractivo tremendo para los que aspiran a lo mismo que ellos, ¿no? A querer estar cerca Claro, de ellos. Entonces, pues ahí le sale redondo, ¿no? Redondo. Ahora, esto que tú cuentas también, él lo dijo, Howard lo dijo claramente, que teniendo problemas económicos tan serios, un amigo le propone, ¿por qué no te inventas una religión? Y dijo claramente que la inventó. Por eso sorprende, los primeritos que se fueron a meter, ¿por qué se metieron si ahí sí había una confesión clarísima de esto lo inventé? No es como otros que, bueno, pues se me apareció no sé quién y a ver si te creo o lo que sea, pero él dijo que sí la inventó. Aunque claro, después pero dijeron que se murió 8 minutos y ahí se le revelaron cosas también, ¿no? claro, también, o Ujú. yo no dudo que existan ese tipo de experiencias, puede ser, y yo sí creo que haya gente que se muere unos minutos y regresa y no sé, y puede haber visto luz, eso puede ser, yo lo creo, puede ser posible, pero de ahí a que se te revele el origen, porque además él hace una cosa muy interesante y creo que sí lo considero un hombre muy inteligente, porque casi todas las religiones y sectas y demás se limitan a la Tierra, en un Ujú. universo brutalmente grande.
Y él, pues te lleva a decir, oye, pues es que no estamos solos en el universo. Claro que es posible la otra vida, algo que no podemos comprobar, pero entonces sí es posible que la velocidad y o sea, hay una gran imaginación y la gente, por supuesto que, a ver, desmiéntelo. Aunque él Ujú, haya dicho que lo inventó, pero no, es que no, no lo inventó. En realidad no es que lo inventó, se inspiró en esos 8 minutos. ujú. Entonces, ya te sembró la duda de que a lo mejor pueda ser cierto, Sí, ¿no? sí, porque primero como que es, ajá, voy a inventar una religión, pero además, ¿qué creen? Tuve 8 minutos de revelaciones y ahora sé esto y esto y esto. Entonces se combina, ¿no? Combina las 2 cosas. Y apela una vez más, pues, a una de las necesidades también innegables del ser humano que siempre va a quedar latente si uno se desarrolla más o menos con salud mental y tiene unos papás que lo sepan encauzar, pues en lo edípico, otra vez, Lupita, en ser elegido por ese grande, ¿no? Exacto. Ese gran Zetán, como dice él, yo ser parte de los exclusivos, no ser como los demás, como cuando uno tiene los hermanitos y uno quiere ser especial para papá y para mamá, esa semilla de, esa impronta de deseo de ser especial y diferente, la traemos todos. Y cuando está muy viva y alguien viene y te habla de esta manera, pues imagínate cómo se reactiva, ¿no? Claro, y fíjate que, a ver, en la cuestión de reconocimientos de iglesias en el mundo, pues el reconocimiento de iglesias tiene que tener ciertas características, cierto funcionamiento para que no sean cultos, para que no sean, me refiero a culto como secta, ¿no? Para que no sea una secta. Entonces, por eso están tan controvertidos el reconocimiento como religión de la luz del mundo, cuando a todas luces es una congregación sectaria, Ujú, pero aquí es todavía más cínico. Porque en los Estados Unidos, según dice el texto y lo que se dice en las investigaciones, la Iglesia de la Cienciología lo que hizo fue investigar a funcionarios de los impuestos de Hacienda de los Estados Unidos, investigar sus vidas personales, presentar 2,000 denuncias de las cosas que habían hecho irregulares para presionar y que los reconocieran como iglesias. O sea, no está diciendo, te voy a demostrar que soy una iglesia. No, como tú fuiste y te acostaste, como tú fuiste y robaste, como tú cometiste un fraude, como tú debes tanto dinero, pues te voy a chantajear y entonces me vas a dar mi reconocimiento y consiguen el reconocimiento como iglesia y entonces ya no tienen que pagar impuestos. totalmente, o sea, es otra vez el convencimiento a base de presión y no de la razón, como tú Exacto. dices, ¿no? Y ahí es donde uno también tendría que sospechar tremendamente de algo así, ¿no? ¿Cómo es posible? Y que yo quiera estar ahí. Mucha gente que en este documental y en otros que se han hecho al respecto, hablan sobre todo del poder enorme que tiene la sede que ellos establecieron en Hollywood, ¿no? Porque hay Exacto. muchos actores incipientes o aspirantes actores que consideran que ese es el escalón y en parte para algunos lo ha sido, ¿no? Uno de los escalones para poder llegar a las grandes producciones y demás, pero sí es a un costo elevadísimo, no solo económico, porque tienen que aportar muchísimo dinero, sino de su propia vida entera, que entregan ahí a través de esos secretos, de esas tareas domésticas o físicas que Claro. tienen que hacer y Oye, y demás. aquí hay otra cosa que señalan es cómo la iglesia o la iglesia de la cienciología te va obligando a que te separes de familiares y amigos que no están en la misma creencia, que no creen lo mismo que tú, que no son parte de la cienciología. Esa es otra característica típica de las sectas, Sí, esa es otra característica de los grupos coercitivos, como los llama Pablo Salum. Es sí. absolutamente característico apartarte de la demás gente. Entonces, ¿por qué la gente no se va? Porque es lo que todo el mundo nos preguntamos. ¿Por qué la Ujú. gente se queda en una secta? Porque no tienen a dónde ir. Han perdido todo tipo de relaciones. Oye, y qué padre los que tengan una familia, unos amigos que han sido pacientes del tiempo que se ausentaron, que cuando logres salir te reciban con los brazos abiertos, te digan, te entiendo que te fuiste, pero no todos pueden. O todos a lo mejor tienen miedo de regresar con la familia y que les digan, "Ah, tú aquí ya no perteneces". Entonces, para salir de una secta donde te han coaccionado tanto, donde te han privado de tus relaciones, de tu dinero, de tu autoestima, porque aquí también, pues, son dueños de tus secretos. Y porque también, así como las afirmaciones que mencionamos hace rato, que son como, pues muy ligeras, ¿no? Ay, tus ojos están mejorando, no tienes nada de
hay otras que no son así, ¿eh? O sea, están las, como se dice ahí en el Sea Org, cuando están castigados, cuando están sometidos porque se están rebelando, las afirmaciones que se les imprimen a las personas son totalmente devaluatorias. Son, tú ya no eres nada, no tienes nada, y sin nosotros no eres nada, y afuera ya no hay nada para ti tampoco. Entonces, ni adentro ni afuera, no hay nada. Exacto. Y eso es lo que se vuelve peor. Claro, y entonces lo que creo que sucede con todas las víctimas es que van, aunque a lo mejor tengan dentro de ellos un poco de duda, con tal de no salir porque saben que no les conviene salir porque lo han perdido todo fuera, se autoengañan, ¿no? Se autoengañan vendiéndose a ellos mismos esta mentira que saben muy dentro de ellos, que los hemos dicho, por eso hemos dicho, claro, la gente sale de una secta es porque hay una lucecita que brinca de pronto. Cuando has perdido todo, te sigues convenciendo a ti mismo de que hay algo que es cierto. Hay algo que es cierto para poderte quedar, para justificarte a ti mismo que te tienes que quedar. Sí, es un entramado muy complejo de cosas en distintos niveles, ¿no? Primero, te digo, el deseo de pertenecer, que no se va, ¿eh? No es que, ay, no, ya no quiero pertenecer. No, porque tú sigues viendo a los otros que están hasta arriba del barco, padrísimo, felices y brindando con champán, y tú sigues como que todavía queriendo eso. Y al mismo tiempo está esto de, les he entregado secretos, les he entregado mi vida, y ahora ¿qué hago yo? Cuestiones obviamente sexuales, cuestiones de abandono, como dices, de la familia, de hasta pelearse con la familia, renegar de la familia, ¿no? Alejarse de ellos, de tu propia meta de vida que tenías originalmente. O sea, se va desmantelando la persona, y claro que le queda una parte de conciencia, pero muy aplastada por todas estas capas y capas de lo demás. Y que en esto también que hablaba de las frases de autohipnosis, pues eso se llama sugestión, ¿no? Simplemente, o sea, estarte repitiendo cosas que todos dicen, y un lenguaje particular, que también ya lo hemos hablado varias veces aquí en función de cómo operan estos grupos, pues sí también hay una cuestión de sugestión, donde en algún nivel sí se llega a creer que en serio uno ya no tiene nada, ya no tiene nada, ya no tiene a dónde, ya no tiene por qué ni para qué, y ya mejor, pues quédate aquí. Este señor pues hizo lo que quiso, mira, sí se hizo famoso, sí dejó este legado terrible, y sí ganó mucho dinero y demás. Sí, y él muere ahí aislado en una, como en una van, ¿no? En un terreno suyo muy grande, atendido por su médico. Muere en 1986, nace en 1911, o sea, es longevo. Bueno, Sí. sí vive unos buenos años para lograr ver su triunfo, pero uno de los grandes ejemplos de manipuladores, narcisistas, pillos, un mentiroso, un hombre creativo, como dijimos al principio, un hombre con una imaginación enorme, pero que la encausa a la manipulación y al engaño de un culto o de una secta que hasta el día de hoy funciona. Es vigente, siguen llegando personas que quieren entrar, que quieren estar ahí. A mí me ha tocado conocer personas que, claro, si la mentira es una de las bases también de cómo se construyó todo esto, ¿por qué no querer entrar también a través de la mentira, ¿no? O decir que vas a entrar a través de la mentira. Porque yo conozco gente que me ha platicado, yo he ido ahí a la sede de Hollywood y he entrado, pues no sé si sea como que yo ya llegué y ya me metí, no lo creo, pero están deseándolo, ¿no? Están buscando cómo hacerlo, y eso es Ese es el impresionante. problema. Vamos, la siguiente secta se llama Nexium y con esa vamos a cerrar ya la serie de manipuladores. Ese es el problema, porque a pesar de que te va a costar miles de dólares, a pesar de que te han dicho en el documental, pero en libros, pero en reportajes, pero en testimonios, que eso es un fraude, quieres pertenecer. Esa es la palabra, pertenecer. Eso es lo seductor para todos. Y además, pues, líderes carismáticos, ¿no? Que son trampas en los que cae la gente, como tú dices, te han dicho todo y todavía quieres ir a la sede. Yo quiero pertenecer a ese sector, aunque venda mi casa y venda todo. Así es, exactamente, porque ahí van los ricos y los famosos. Y Como los si famosos. eso, como lo has dicho también tú en otros momentos que hemos hablado, ¿no? Como si la fama que puedas tener, o la popularidad, o el ser muy público, representara algún tipo de valor en sí mismo, ¿no? Ni intelectual, ni moral, ni académico, ni de nada. En De sí ningún mismo, tipo. fama, ¿no? Exactamente. Pues con esto nos despedimos.
de este líder, Lawrence Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología, el creador de la Dianética. Y bueno, ustedes fórmense su juicio, opinen, díganos, conocen a alguien de la cienciología, han pertenecido a la cienciología. Hemos leído testimonios acerca de exmiembros de la Luz del Mundo. Muchísimas gracias por habernos escrito. Los estamos tomando en cuenta. Cuando venga el live con respecto a manipuladores, por supuesto que abriremos una invitación para que participen con nosotros, doctora Mel. Sí, cómo no, les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros su experiencia a partir del trabajo que hicimos a este respecto y que debe ser muy duro, ¿no? Debe ser muy fuerte para ellos. Primero haber podido salir y hoy tener el valor de hablar y compartir con nosotros y con quienes nos ven sus experiencias en estos grupos y el día de hoy cómo ven la vida de una manera diferente. Así es que eso es algo que agradecer. Y por otro lado, también quería nada más cerrar con que en la descripción de toda esta historia se dice que él tomó elementos de la psicología, del psicoanálisis, seguramente de la lingüística y de muchos lugares, pero recuerden, lo tomó como tomó de todo lo demás, o sea, de manera superficial, de manera manipuladora justamente, no porque tuviera un conocimiento profundo de ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado porque si no, a veces uno se confunde justamente, oye, pero si es un principio de la edad, oye, pero si él pidió atención psiquiátrica, ¿no? Por eso, pues sí, pero eso no quiere decir que ya por eso supiera más de lo que pretendió siempre exponer. Así que Exacto. leamos muy bien y escuchemos muy bien todo lo que se narra para poderlo entender de verdad. Hay que tomar en cuenta y algo que yo creo que no nos vamos a cansar de repetir es cuestionen, cuestionen, cuestionen. Y los sofismas se forman a partir de medias verdades, de acomodar verdades. Hagan de cuenta que tienen un rompecabezas en donde las piezas se embonan, pero la figura que se tiene que formar no se forma. Eso es un sofisma. Sí, Así las es. piezas sí embonan, pero esa no es la figura que corresponde. Entonces, a lo mejor están mezcladas diferentes, a lo mejor es la misma cortadora de diferentes rompecabezas y estamos mezclándolo todo. Así que hay que Total. siempre cuestionar, revisar, pensar y sobre todo tener a la persona, es decir, ustedes mismos, como prioridad y adelante de todo, en todos los tipos de relaciones. ¿No? Primero la persona, primero yo y después todo lo demás, no en función de otra persona o de una organización. Pues Así nos es. despedimos. Muchísimas gracias, doctora Mel. Muchas gracias, un placer, nos vemos pronto. Hasta luego.